Muy buenas noches, estimados estudiantes. Estamos en el tercer tramo de la sesión de hoy. Cuento con el apoyo de Jesús Sosa y de Jim Alarcón para poder llevar a cabo un ejercicio denominado ¿cómo reducir el porcentaje de Turnitin? Nosotros no reducimos el porcentaje de Turnitin con triquiñuelas de ningún tipo, ¿no? Hay estudiantes que ponen letra de color blanco para reducir Turnitin, ponen comillas, hacen algunos truquitos que yo creo que no vale la pena usar. Tenemos que hacer las cosas por lo legal. Y los dos elementos que voy a dar, porque son dos elementos, los voy a aplicar ahora mismo. ¿Me confirman, estimados? Estamos comenzando con el documento ¿en cuánto? ¿En 25? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, 25. entonces vamos a dar las dos variables que se trabajan para reducir Turnitin. La primera consiste en agregar ideas propias. Y la segunda consiste en cambiar algunas parafraseadas que están ya demasiado mal. ¿Ya? Solamente eso. No te puedes entrar en cambiar todo lo que está marcado porque es imposible. Pero cuando marca en bloque Turnitin, hay que hacer una corrección. ¿Ya? Entonces, comenzamos por la que yo considero que es la que más te sirve. Siempre pongo este ejemplo. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, una limonada en este vaso y esta limonada tiene demasiado azúcar, ¿qué debo echarle, estimados, para que la limonada tenga un sabor razonable y no tan dulzón? Agregarle agua. Agregarle agua. Esa agua son las ideas propias. Entonces, cuando tú le pones ideas propias al documento, el porcentaje de Turnitin, que ahorita vale 25, vale menos, porque el texto es más grande. ¿Qué importa, digamos, que hayas empleado un número de citas determinado si el texto es enorme? Entonces, mientras más tengas una extensión, un desarrollo propio, Turnitin hace pesar menos esas citas. Entonces, nosotros bajamos aquí y una de las partes donde hemos podido trabajar, creo bien, es en la introducción. Esta parte la hemos revisado, así que creo que por ahí no hay mucha marca, ¿no? Pero donde siempre queda un margen para mejorar es en el marco teórico. Entonces, el marco teórico, ¿no? Comienza aquí. Acá, por ejemplo, fácilmente detectamos una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque hay dos citas seguidas. Así estén bien parafraseadas, estas citas seguidas deben hilvanarse. Entonces, ¿qué dice acá? Los actos discriminatorios consisten en un menoscabo a un agente en particular a través de insultos, prejuicios u otros, generando una afectación en la persona e inclusive una normalización de la conducta agresora debido a los parámetros sociales, ¿no? Acá podríamos poner, por ejemplo, en efecto, ¿no? Es conocido el vejamen que históricamente han sufrido, ¿no? Los peruanos, ¿no? Que fueron colonizados por España, ¿no? En los albores de, del siglo, podríamos poner, siglo sería 16, ¿no? Sí, 16, ¿no? En ese entonces, inclusive, discriminar tenía un valor, toda vez que a mayor, eh, podríamos decir, menoscabo, a mayor menoscabo y minimización de las etnias indígenas, ¿no? Etnias, ¿no? Los colonizadores sentían que tenían mayor derecho a invadir y a tener mejores posiciones
más que el mercado, en la sociedad, ¿no? O sea, yo te discrimino, ¿no? Te digo que eres menos que yo, entonces a mí me corresponde el cargo más alto y a ti, eventualmente, la posición social que está más abajo en la pirámide, ¿no? Tú complementas la cita. Seguimos. Entre otras características, la discriminación es un símbolo hoy en día de poder. Acá está, ¿ves? Acá podríamos poner entonces en efecto, ¿no? En efecto, al igual que en el pasado, la discriminación el- actualmente constituye un símbolo de poder, ¿no? Un poquito para que sea la redacción más directa, ¿no? El, el cual, acá el cual lo utiliza se refiere, ¿no? Eh, en una relación en la cual una persona, el- digamos, doblega a otra en diferentes enfoques. Y acá le puedes poner temas de género, sexo. Género y sexo es lo mismo, pues, prácticamente, ¿no? Género, raza, religión, etcétera, ¿no? Ahí ya cerramos con la idea anterior, ¿no? ¿Dónde se origina la discriminación? La discriminación racial, ¿no? Conforme se ha indicado, la discriminación racial comenzó en los años de esclavitud hacia las personas de piel morena, dice, ¿no? Eh, no, lo que poníamos antes era, digamos, la discriminación que se ha dado a nivel local, pero acá está yendo un poco más atrás. La discriminación racial comenzó en los años de esclavitud, ¿no? Hacia las personas de piel morena, donde han durante años, acá les podríamos poner a quienes se les ha violentado durante años sus derechos, como personas dignas de merecer respeto y recibir igualdad. Incluso hoy en día todavía falta tratar el tema más a fondo para erradicar el tema de discriminación racial, ¿no? Acá podríamos poner es conocido al respecto el caso de el, creo que su nombre es George Floyd. Pueden googlear George Floyd para confirmar quién fue arrestado y tratado con excesivo rigurosidad y fuerza, ¿no? Por parte de las autoridades norteamericanas. Doctor, Sí, está en lo correcto. Sí fue correcto, George Floyd. Ujú. ¿no? ¿Me puedes decir el año? ¿Al año donde se pasó? Sí, fue en 2020. Ya, tienen el año 2020, arrestado y tratado con necesidad de por parte de las autoridades norteamericanas, ¿no? Desatando nuevas críticas por parte de los afroamericanos, quienes aún sienten que, pese a las reivindicaciones logradas, aún existe en la sociedad de los Estados Unidos un racismo eh, digamos que subyace en la interacción social, ¿no?
¿Qué consecuencias acarrea la discriminación? Ahora bien, la discriminación tiene consecuencias de diversa índole. Ahí me gusta el formato de preguntas para lo que es el marco teórico, porque lo ordena. Cuando queremos hacerlo muy envolvente, eventualmente perdemos la brújula, ¿no? Entonces, estamos tratando de ir mostrando diferentes aristas. Cabe indicar que estamos en un proyecto de tesis. Estamos recién en la semana 10 del curso y entonces probablemente cuando desarrollemos esto en el curso de desarrollo de tesis o en la segunda parte del curso, tengamos que agregar algunas aristas más sobre el origen del racismo. Pero por ahora es la base del documento, ¿ya? Entonces acá dice, por ejemplo, acá podríamos poner, ahora bien, la discriminación tiene consecuencias de diversa índole, en ocasiones fatales. Sobre el particular, la discriminación acarrea, entre otros, ¿no?, las siguientes consecuencias. Dice, ¿no? La participación de la ciudadanía se ve afectada negativamente por actos discriminatorios hacia personas por el simple hecho de tener una cultura o características diferentes al del discriminador, ¿no? Acá clarísimo, tienes que acotar esto. Podríamos poner en efecto, ¿no? La discriminación es el vehículo, es la justificación para muchos, es la justificación para los discriminadores, para que determinadas personas participen menos, ¿no?, en el quehacer social, ¿no? Se les aparta, ¿no?, el, del núcleo de las decisiones, ¿no? Simplemente bajo esquemas que carecen de un fundamento real, ¿no?, válido para impedir un acceso democrático a la, digamos, a la participación social, ¿no? Después dice, ¿no? Decimos las siguientes consecuencias, ¿no? Ya, la participación ciudadana se ve afectada. Acá debería decir algo similar, ¿no? Las víctimas de discriminación, acá algo más directo, ¿no? Para que mantengan la misma lógica de arriba, ¿no? Socializan con dificultades, afectando. Olvídense de nuestras, ¿ya? Todo eso de ahí tiene que ponerse siempre en tercera persona, como les indicó en un momento, afectando sus relaciones interpersonales, ¿no? No logrando una comunicación adecuada con familiares, tal. Ello, coma, impide un desarrollo social profesional adecuado, óptimo, ¿no? Generando en muchas ocasiones problemas psicológicos que necesitan un tratamiento profesional, ¿no? El sufrir discriminación genera daño. La evidencia empírica, por ahora empírica, ya irán acumulando más citas, señala, ¿no?, o muestra que muchas personas que han sido discriminadas arrastran una suerte de trauma en sus interacciones sociales, ¿no? El cual es muy difícil de superar. Especialmente
cuando dicha discriminación se produce en una etapa temprana de la vida, ya que la persona no ha construido adecuadamente su autoestima. La autoestima, estimados, hay que cuidarla mucho, ¿no? Cuando uno tiene hijos, yo tengo hijos, por ejemplo, trato de hacer que se defiendan, no les inculco eso, porque si es que la persona no se defiende, si la persona sufre vejámenes y no reacciona, lamentablemente sufre mucho a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, la discriminación en una etapa temprana hace mucho daño. A una persona que ya tiene su autoestima alta, ya es adulta, tú la puedes discriminar y simplemente a veces hasta le da pena el discriminador. Pero a una persona niña, una persona en formación, la discriminación le puede hacer mucho daño y le baja la autoestima, ¿no? Le genera una lesión. La perspectiva psicológica menciona que la discriminación genera estrés, ¿no? Acá podríamos poner, siguiendo la línea de redacción, ¿no? Que de frente genera estrés en los discriminados, el cual se muestra en un evento ambiental, ¿no? Acá queda clarísimo que hay que complementar la cita, chicos. ¿Ya? No puede quedar así, porque acá ustedes mismos dense cuenta, está bien la cita de Alfonso, ¿no? Pero hay que, Alfonso y los que han trabajado con él el texto, pero hay que darle un trasfondo. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Genera estrés en los discriminados. Por ejemplo, acá habría que acotar, ¿no? En las sociedades donde abunda la discriminación, existe mayor nivel de violencia, ya que en la interacción social, en todo momento, hay una suerte de reguero de pólvora a punto de estallar. Basta al respecto con recordar la, podríamos poner la masacre de Ruanda. ¿Pueden ponerme el año de la masacre de Ruanda? ¿De qué año es la masacre de Ruanda? 1994, doctor. ¿No? En la que los... confírmenme si estas son las etnias. La etnia Hutu. ¿Quién Hutu. atacó a quién? ¿Los Hutus a los Tutsis o los Tutsis a los Hutus? Creo que fue los Hutus a los Tutsis. Los Hutu mataron a los... Ya. ¿Y cuántos murieron? ¿Pueden poner, por favor? fueron 800, alrededor de 800.000 personas en 100 días. Produciendo la muerte de 800.000 personas en un plazo aproximado de 100 días. Ahí, por ejemplo, esta etnia tenía diferencias todo el tiempo, pero hubo un acontecimiento en 1994 que tuvo que ver un poco con cambios de liderazgo que terminó arrasando una etnia a otra. Cuando iban los extranjeros y les decías, diferenciame un Hutu de un Tutsi, era imposible. Solamente ellos veían la diferencia, ¿no? Entonces, sin duda, genera un estado de estrés que en cualquier momento estalla, ¿no? Ustedes pueden más adelante documentar esto con otros ejemplos. Ustedes van a salir, estimados, recuerden,
especialistas en discriminación. Todos los estudiantes del curso, ¿no? Que tienen una tesis y que trabajan en ella como debe ser, que tienen que saber más que el jurado el día de la sustentación, tanto en proyecto como en desarrollo. Y los estudiantes que yo he asesorado han tenido esa tendencia. Oye, ¿sabes qué? Recuerdo, ya les he contado que era en clase, un docente que le dijo a una estudiante, oye, ¿sabes qué? Tu tema no tiene asidero problemático. Y la estudiante le dijo, mire, yo he leído tal tesis, he leído tal documento, tengo esta entrevistada y que me dicen que sí. Entonces terminó, digamos, defendiendo su tesis, que es lo que corresponde, ¿no? Cuando tienes ese conocimiento profundo, lo puedes hacer. Ustedes ahorita de repente no conocen lo de los Hutus y los Tutsis, pero cuando acaben su tesis van a tener mucho más ejemplos incluso que este servidor, ¿ya? Acá, por ejemplo, ya cambian, ¿no? La forma de redacción tiene que tener la forma de consecuencias. Entonces acá dicen, la discriminación es un fenómeno social muy cotidiano. Se olvidaron del encabezado. ¿Se dan cuenta o no? Acá tendrían que poner, ¿no? Genera desventajas, genera desigualdades entre personas, ¿no? Y desventajas para el discriminado, ¿no? Acá, por ejemplo, aprovecho para mostrarles un poquito, ya que no les he podido mostrar del caso de los Hutus, los Tutsis, pero les puedo mostrar lo que voy a escribir a continuación. Este es un caso famoso y lamentable, triste en el Perú. Este es el caso en el cual la Telesup, ¿no? Discriminó en su aviso de convocatoria. Ahí lo pueden ver. Se pedían recepcionistas. ¿No puedes leer, por favor, Jesús? Acusan a Universidad Privada de Telesub No, el aviso, las condiciones del aviso. de muy buena presencia con facilidad de palabra, con experiencia en ventas, de 18 a 23 años, tez clara, estatura mínimo 1,60, residir en Lima Centro. Jim, ¿hay discriminación ahí o no? Sí, doctor. ¿Por qué? Porque, bueno, con solamente ver eso ya veo una palabrita donde dice tez clara. Se Y acabó, ¿no? bueno, ya, sí, por eso. También ¿Cuál hay, sería el fundamento de tener una también persona de tez clara y de estatura mínima, ¿no? Para un puesto de trabajo. Y hasta muchos puestos de incluso, trabajo tienen esas características, ¿no? A veces es válido. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Hay determinados puestos, por ejemplo, un futbolista, ya tiene 40 años, no rinde como un joven, ¿no? No se le discrimina, sino que su capacidad baja. Pero acá, en este puesto de recepcionista, ¿cuál es la ventaja que tiene una persona con tez clara? Ninguna, salvo que en la experiencia de la empresa o una experiencia totalmente discriminadora, consideran que de repente vende mejor o que de repente resulta más atractivo para el público. Pero eso no está bien, ¿no? Ese no es lo que debería darse. Entonces, por ejemplo, esto fue un aviso que ocasionó muchas críticas sociales. Acá, por ejemplo, podemos consignar ello, ¿no? Por ejemplo, es preciso recordar el famoso caso acaecido. ¿En qué año fue? Pueden poner, por favor, el Telesub. 2013, doctor. 2013, ¿no? Ujú. Ok. ¿Era persona de call center o era persona de qué era? ¿Pueden buscar cuál era el puesto?
Recepcionista, doctor. Ya, la persona que iba a trabajar como recepcionista. Y estatura mínima 1,60, ¿no? Sí quiere decir así lo puso, ¿ya? No es algo que le surja a ustedes, sino así lo puso. Lo añadimos porque, no sé, podría ser piel clara, podría ser cualquier... ¿Quién se entenderá por tez clara, pues? ¿No? Estatura mínima sí lo voy a dejar con comillas nomás. Cuando usa sick, quiere decir tal como lo dijo tal persona, pero normalmente un uso inadecuado, un uso lamentable, que tú no quieres ni siquiera eh, acercarte a ese uso. Entonces le pones sick, ¿ya? El, sin duda, sin duda, afectando el derecho a igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, hay que corregir este cuadrito para que quede, creo que está, ahí está un poco más claro que en su redacción que tenían, no lo puedo editar, ahí lo editan, por favor, ¿ya? Entonces, dice, ya para ir cerrando, ¿no? Acá sí veo que está bien, donde se añade es donde hay citas, que acá, por ejemplo, estimado grupo, los que van a ver este video, tienes una cita de Canalle que debería dialogar con la de Sotomontes, ¿no? Vamos a leer si está vinculado. Ya está por otro lado el tema, no tanto en discriminación, sino en la protección al consumidor. Leemos, por favor, Jim, desde la protección hasta el siguiente párrafo. La protección mínima se refiere a la protección hacia los consumidores que brinda la ley número 29571. Sin embargo, las disposiciones que se señalan no son únicas y estrictas, pues existen otras que no se encuentran reguladas, pero existen Acá es que no se normativas encuentran, superiores ¿ya? reguladas, pero existen normativas superiores que se encargan de regular ello. Además, que es para ello la importancia de los principios para solucionar conflictos, según Canalle 2021. Los Ok, protagonistas vamos a continuar. Los protagonistas son los consumidores y los proveedores. Estos últimos serán quienes dan un servicio o bien al cual ellos han comprado, donde el consumidor satisface su derecho como consumidor. Al ser fundamental en ambos agentes se busca la protección y el bien del consumidor. Sin embargo, no podemos olvidar que debe existir una correcta relación de consumo. Ya ven, no tiene vinculación un párrafo con el otro. Es como que hubieran mezclado dos ingredientes que no van. Y ustedes tienen que construir esa vinculación. Por eso que Turnitin les vuela, pues. Por eso que lo pueden bajar en lo que falta. Por ejemplo, miren, una cosa importante. Acá están citando la ley 29571. Ese es el código de consumo. Entonces, si nosotros ponemos acá, por ejemplo, el código, ustedes lo están citando, a ver, acá están citando el código de protección y defensa del consumidor. Y acá hablan de la ley, miren. Entonces, yo les recomiendo que en esta parte de acá, donde dice el código, ustedes pongan en adelante código del consumidor. ¿Ya? Así. Y ya efectivamente en adelante, ya ustedes van poniendo acá. Acá hay un error, dice la ley fue aprobada por el código. Es al revés, estimados. Tienen que tener cuidado con esas cosas. ¿Ya? El código, acá ya quedamos el código del consumidor fue aprobado por ley. ¿Ya? Y acá le ponen, ¿no? En septiembre del 2010, ¿no? Y esta ya es otra idea. No fue una tarea fácil, tal. Entonces, ya cuando ustedes vean la ley,
ponen 29571. Ya a partir de ese uso, 29571, ya deberían hablar del código. Acá vuelven a hablar de la ley. Yo les recomiendo, mira, vamos a poner, la primera está acá, ¿no? Acá ya no deberían hablar de la ley. Por otro lado, en el código del consumidor, igual seguimos buscando la ley, acá también, ¿no? Por infracción al artículo tal del código del consumidor. Igual, el código del consumidor. ¿Ya? Entonces hay que vincular estas dos citas, ¿ya? Dice, la protección mínima se refiere a la protección hacia los consumidores que brinde el código consumidor. Acá va una coma, punto y coma, porque es otra idea. Sin embargo, tal. Esto tiene varios ejemplos, ¿no? Tal es el caso de la normativa que protege al consumidor financiero, ¿no? Que tiene en el Código de Consumo, ¿no? El Código de Consumidor, una protección bastante básica, que es complementada por la normativa sectorial, ¿no? Emitida por el regulador financiero. En este caso, es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. ¿Ya? Acá ya sería por otro lado. Nunca debemos perder de vista que los protagonistas, ¿no? En la relación de consumo son los consumidores y los proveedores, siendo que estos últimos serán quienes dan un servicio o bien al cual ellos han comprado, ¿no? Al consumidor, de frente, enfáticamente, ¿no? Quien satisface su derecho como tal. Al ser fundamental ambos agentes se busca la protección, ¿no? Ya, en ese sentido, se busca que dicha relación sea protegida. Especialmente en torno a la parte más débil. Que es el consumidor financiero. No puedo cambiar mucho esta parte porque es la cita de Sotomontes y de Ovalle, pero está la idea, ¿no? Estamos parafraseando. Lo que sí podemos agregar acá es en efecto, ¿no? En la relación de consumo, usualmente el consumidor es la parte más débil. Bien, tales ellos evidencian en ejemplos como un consumidor que acude a un centro comercial, que compra una cerveza de una empresa como Bacus y Johnston, que aglutina más del 95% del mercado. ¿No? Que adquiere un producto financiero en el Banco de la Nación, que es el banco más grande del Perú.
y que tiene un total de... ¿Cuántas oficinas tiene el Banco de la Nación? Debe tener por lo menos 2.000, 3.000. ¿Cuántas tiene? Eh, Sale que 372 agencias. Agencias. Ok. Vamos a poner puntos de contacto. Deben ser más, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un total de 372 agencias. Pensé que tenía más. ¿Ya? Ahora, acá también están poniendo, acá cerramos, ¿ya? Pero dense cuenta, por favor, el esquema. Acá dice, ¿no? La soberanía del consumidor se muestra por medio del rol que tienen los consumidores en la asignación de los recursos de la economía. ¿Qué entiendes por eso, Jim? No lo explicas. ¿Cómo explicas la cita de Ruiz? Disculpe, doctor, me parece que se congeló mi pantalla, no lo puedo ver. Tú, Jesús, Doctor, sí. Eh, Solo es como que definimos los principios del consumidor. Claro que faltaría aportar más ideas. falta ejemplificar. Entonces yo les pondría, por ejemplo, en efecto, un consumidor es soberano en la medida que tiene un importante poder con sus consumos, o, mejor dicho, con sus decisiones de consumo, elige qué empresa se queda o sale del mercado. El consumidor soberano quien decidió que era momento de cambiar el DVD por el streaming. Fue el consumidor, pues seguimos con esa línea, quien decidió que el humor cambiase de chistes groseros, ¿no? De chistes, vamos a poner mejor más preciso, de chistes sexuales a chistes groseros. Cuando ustedes eran niños, la forma de hacer humor era burlándose de los homosexuales. Había mucho de eso en la televisión, en el humor. Hoy en día no tanto. Hoy en día se respeta más eso, pero se ha saltado a la grosería. Hoy en día es muy fácil encontrar podcasts donde las personas hacen reír diciendo lisuras y hablando inadecuadamente, ¿no? Eso lo decía el consumidor, que quiere ese tipo de humor. ¿Te das cuenta? Dame otro ejemplo de soberanía del consumidor, Jim, Jesús. Cuando las palabras van en inglés, se pone así en cursiva. Dame otro ejemplo. ¿Dónde el consumidor ha ido cambiando sus decisiones? ¿Dónde ha sido soberano en el tiempo? Quien decidió que eh, podría ser, por ejemplo, la lectura se realice por medios digitales. Quien decidió que Mistura deje de funcionar. Piénsenlo, piénsenlo y agreguen ideas. En eso consiste agregar ideas propias. Yo les dejo acá un margen. Ustedes deberían agregar ideas propias
para que entiendan por qué el consumidor es soberano. Un soberano es un rey que con sus decisiones decide quién va y quién se queda en el mercado. Por eso que algunas empresas quiebran, porque cambian los gustos del consumidor. Quien decidió que era mejor tomar fotos con celular que con equipos especializados. Uno viaja en el pasado, veía gente con su cámara colgando del cuello o en el bolsillo. Hoy en día, el celular nomás. Ya no hay eso, esa tradición. Incluso acá en la parte superior de mi cuarto de trabajo, tengo una cámara por ahí colgando. No, no, no. Ya le he puesto como fíjense, este era mi compañero de viajes, de un viaje. Ahora es simplemente un recuerdo del pasado. Entonces ya no lo saco, ya no tiene sentido, ya es algo vetusto. Bajar las fotos es más complicado aquí que con un celular. Yo lo decidí. Yo mismo, esta cámara que me encantaba, la saco del mercado porque no la uso. ¿Te das cuenta? Este reloj donde sale un gato moviendo los ojos es un reloj antiguo, vintage. Ya no se usan en las casas, pero en el pasado eran algo, digamos, tradicional. Continuamos. La buena fe nos ayuda a llenar los vacíos legislativos, pero acá ustedes están hablando de varios principios. Entonces hay que redactarlo así. La buena fe es un principio que ayuda a llenar los vacíos legislativos al momento de firmar un contrato en relaciones de consumo. Yo pondría que es un principio que subyace a las relaciones de consumo de manera fundamental. ¿Ya? Según, acá le ponemos así, Monsalve y Rodado, la buena fe ayuda a llenar los vacíos legislativos al momento de firmar un contrato, ¿no? En efecto, si el producto que consumo, ¿no? Que se consume, falla, ¿no? La buena fe podría hacer que el problema se solucione de inmediato. Sin embargo, de haber mala fe, el proveedor podría rechazar el cambio del producto, ¿no? Al respecto, es preciso recordar el caso de los televisores de Plaza Vea, empresa que los ofreció. ¿A qué precio los ofreció? 35 soles, pueden ver, por favor. Sí, doctor, el 3 de mayo del 2021. Ya, Doctor, pero ¿a cuánto los ofreció? 35 soles. En el año 2021, ¿no? Sí. Los ofreció a 35 soles cuando su valor real era... Sale ahí el monto. Busquen una imagen de la noticia de Plaza Vea, van a ver el monto. Era 3.000 algo. 2.500 soles. Más. ¿Seguro? 2.500 con oferta y el precio regular 3.200. Ok, 2.500 con oferta y precio regular. Tres- Ya, dime el monto exacto. ¿2.000 cuánto? 2.499. En ese caso, inclusive, no, en ese caso, ¿no?
a pesar del evidente error del proveedor, hubo consumidores que desearon que la autoridad les permita, les obligue, la autoridad obliga al proveedor a la entrega de productos, ¿no? Cosa que finalmente no ocurrió. Precisamente porque no puede haber abuso del derecho. Perjudicando el principio de buena fe que debe subyacer en la relación de consumo. Ahora, a ver, dame un ejemplo de principio pro consumidor. Jim, Jesús. Es en caso cuando hay cláusulas o no se fijan cláusulas, siempre se beneficia al consumidor. Ok, Mm, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuando existen, por ejemplo, cláusulas que exoneran de la responsabilidad del proveedor, estas se consideran nulas si a través de ellas se trata de deslindar responsabilidad que era claramente de este. Es por ello que actualmente los consumidores informados saben que cuando en un estacionamiento se señala que el proveedor no es responsable del robo de vehículos, ¿no? Dicha cláusula es ilegal. Toda vez que ese accionar tampoco es responsabilidad del consumidor y sí del proveedor, que debe contar con la seguridad de su establecimiento, especialmente cuando muchos acuden a él a causa de que posee estacionamiento. Esa es la viveza que había en el pasado, ¿no? Si estacionas aquí y te roban, es tu culpa. Hoy en día eso se considera ilegal, ¿ya? Entonces, hemos pasado, acá hay otra vez 2 citas, pero ya si nos quedamos haciendo este trabajo nos vamos a quedar hasta mañana, ¿no? Y ya es mañana, ya nos vamos a quedar muy tarde. Entonces, vamos a hacer ya una primera revisión de este documento. Acá se los voy a pasar y vamos a ver de 25 en cuánto lo dejamos para luego hacer la siguiente gestión. Muy bien, estimados, hecha la verificación de la revisión de las ideas propias agregadas, el documento ha bajado de 25 a 23 y simplemente, como han visto, se trata de ir agregando ideas propias, lo cual sin duda diluye el tema de Turnitin. Vamos entonces a hacer ahora el segundo mecanismo, ¿ya? El segundo mecanismo consiste en hacer un parafraseo. Una de las partes más sombreadas del trabajo está en los antecedentes nacionales, ¿no? Entonces, la idea es que estos antecedentes nacionales no sean pues extractos
de una forma, digamos, textuales de lo que se ha visto en el documento, ¿no? Porque eso nos incrementa la similitud. Entonces acá, por ejemplo, estamos en esta parte de antecedentes nacionales, vamos a dar una revisión a lo que se indica, ¿no? Dice Rojas, en su informe, acá sería en su tesis, ¿no? En su tesis titulada La discriminación y la vulneración del derecho a la igualdad en la legislación peruana, artículo 323 del Código Penal, mediante un enfoque cualitativo, ¿no? El cual busca comprobar la afectación, ¿no? Acá le podría ser, ¿no? Tuvo por objeto establecer o determinar la afectación en el derecho a la igualdad que sufren las personas, ¿no? Que sufren actos discriminatorios. No hemos cambiado en nada el sentido del texto. Yo no estoy acá transformando las ideas de Rojas. Eso sería antiético. Estamos dándole otra forma, ¿no? Alcanzando la siguiente conclusión. ¿No? Este fenómeno es de una afectación directa a nuestro derecho, ¿no? Pues, ¿no? Directa a los derechos fundamentales de las personas, toda vez que perjudica su derecho a la igualdad. Y acá un empujoncito vinculada a la tesis de ustedes, ¿no? Sería, por ejemplo, en línea con la tesis de Rojas, el estudio que se realizará, ¿no? Tendrá presente que la igualdad es un derecho fundamental que se debilita y conculca cuando existe discriminación. Sin embargo, ¿qué dice el artículo 323 del Código Penal? Indíquenme, por favor. Porque eso debería salir en este análisis del antecedente. Dice doctor, discriminación e incitación a la discriminación. ¿No? Sin embargo, no debe perderse de vista que la discriminación en el Perú tiene un nivel de injusto tan sensible que la normativa penal contempla que asusar este comportamiento, ¿no? Puede tener consecuencias, puede tener... ¿Cuál es la pena del delito? De 2 a 3 años. Ya, como generar antecedentes. ¿Tiene elementos agravados? Sí, si lo realiza un servidor civil, sí, sería de 2 a 4 años e inhabilitación de su cargo. Ok.
En esta parte de antecedentes no me limito pues a solamente señalar el objeto, la conclusión. Tengo que tratar de ver qué cosa llevo hacia mi trabajo. Estos antecedentes tienen que aportarme algo, tienen que estar en línea con lo que he investigado. Si revisamos antecedentes es para no hacer lo mismo. Entonces ya sabemos que hizo Rojas, ya sabemos que metió un tema penal. No queremos hacer lo mismo, pero de repente, a través de las entrevistas, a través del desarrollo de esta tesis, encontramos nuevas rutas distintas a las que alcanzó Rojas y que entonces nos van a dar un mejor resultado. Lévano, en su tesis titulada tal, ¿no? ¿No? Acá, por ejemplo, abordó temas de discriminación, rechazos y otros en contra de mujeres gamers. Pues una buena tesis, ¿no? Gamers es, palabra en inglés, va en cursiva, ¿no? En efecto, ¿no? Debido a los estereotipos de que esto es para los hombres, ¿no? De que los videojuegos son exclusivamente para el sexo masculino. Se investigó las acciones de discriminación hacia las mujeres, ¿no? Que buscan entrar en ese ámbito social, ¿no? En donde predomina el sexo masculino. En ese espacio, en este espacio de recreación que tiene caracteres de ámbito social, en el cual se evidencia, en el cual mayormente tiene presencia el sexo masculino, ¿no? La metodología, tal no sé cuantitos. Ahora, esta es una tesis de comunicación audiovisual, ¿ya? Hay que tratar de darle la forma respectiva para llevarlo hacia tu terreno, ¿ya? Se concluyó que el hecho de ser mujer influye en el ámbito de los gamers, repito, toda palabra en inglés va en cursiva, ¿no? Una industria que se encuentra bajo el dominio de los hombres, lo cual genera que sean discriminadas sin razón alguna, afectando significativamente el derecho de la igualdad, ¿no? Para efectos de la presente investigación, ¿no? Es importante considerar que este estudio, ¿no? Analiza uno, espacios de interacción social, ¿no? Y dos, como la propia interacción social. En ese sentido, si se desea investigar la discriminación en restaurantes por vestimenta, que es la idea que se realizará en torno a la presente investigación, se cuenta con el espacio restaurantes, así como la interacción, el consumo en dichos restaurantes. Extraes todo lo que puedas de la tesis. Eso lo va, ¿no? Huerta, en su tesis titulada Expediente Tal, análisis del caso de discriminación, ¿no? En donde, acá sería, en su tesis, ¿no? Aborda la discriminación de género, ¿no? Acaecido en el tradicional restaurante ubicado en la Costa Verde.
Pregunta, ¿estoy trastocando la idea del autor? No, Estamos dando referencias de la Rosa Náutica. Un lector promedio, un lector de otro país, no necesariamente sabe qué cosa es la Rosa Náutica. Entonces, hay un espacio para que tú desarrolles más ideas y no para pegar y copiar espacios de la tesis, ¿no? Fragmentos de la tesis, ¿no? Conforme se detalla en la investigación, en el referido expediente, se tramitó una denuncia debido a que las cartas que repartían a los hombres y mujeres tenían la diferencia de que el de las mujeres no tenía precio, aduciendo que bajo una supuesta idea de romanticismo, no deben conocer el precio si no tienen para pagar. No necesariamente eso, pero bueno, si es que no deben pagar. Porque las mujeres en verdad que van al Rosa Náutica están siendo invitadas a un lugar con un fin romántico. Es un restaurante que tiene ese sesgo, ¿no? Entonces, creo que más que la mujer no tenga que pagar es el tema de que el romanticismo implica que el hombre pague en una diversión muy tradicional que hoy en día ya no está siendo la regla. En esta se utiliza la investigación utiliza una metodología, no pongan mayúscula por las puras, ¿ya? ¿No? Para optar por... se concluyó que los derechos fundamentales de las personas guardan relación fundamental con la... acá ya no puedes poner fundamental de fundamental, pues. Guardan relación con la discriminación, pues será, de salvaguardar la dignidad humana, generando de esta forma un trato igualitario para las personas. Creo que deberían revisar la tesis para ver hasta dónde realmente llega. Ya yo les voy a poner la idea, pero esta parte debería más adelante corregirse, porque no creo que esta sea la conclusión principal, es muy genérica. ¿Ya? Acá se podría agregar al respecto, se considera que este caso es importante. ¿Por qué es importante, estimado Jesús? tiene bastante importancia de discriminación por género, No, pero ustedes que van a trabajar. porque se discrimina en un restaurante. Claro, porque se vincula de forma bastante directa al trabajo que se viene desarrollando, dado que la discriminación que evaluó Indecopy, ¿no? Se produjo en un restaurante, en un tradicional restaurante, como ya hemos indicado, ¿no? Otra palabra, en un restaurante reconocido, ¿no? Y podríamos decir, ¿de qué año es? ¿Pueden poner de qué año es este restaurante? ¿Cuándo se funda? 1983, doctor. ¿Me Ok. escuchó? El que seguramente poseía una serie de protocolos para evitar un daño reputacional que sufrió a consecuencia de esta denuncia. Ustedes tienen que ver que del lado de los restaurantes discriminar no es una buena noticia hoy en día, todo lo contrario. Saren, su tesis titulada tal, ¿no?
tuvo el objetivo de exponer las circunstancias en las que ciertas personas, acá sería son discriminadas por su identidad de género, ¿no? Me parece que esta de acá debería estar un poquito más arriba, ¿no? Está menos relacionada que... Esta debería hasta casi cerrar, la de Huerta, aparte que es mucho más reciente, ¿ya? Tuvo el exponer circunstancias en las que ciertas personas son discriminadas por su identidad de género, para lograr que esto se pueda profundizar y reflexionar sobre estos actos, ¿no? La investigación fue realizada para optar por el título profesional de abogada y los resultados concluyeron que la afectación a raíz de la discriminación que sufren los consumidores de discotecas genera una degradación del derecho a la igualdad. Otra vez lo mismo, lo cual infringe diferentes normas que promueven la no discriminación. Tiene que ir más lejos esto. Hay que rescatar bien qué dice la resolución y este es el caso de la chica transgénero. Sí, doctor. Ya, eso tienen que explorar un poco más. Está muy, todavía en una parte preliminar, me parece, ¿ya? En este punto, lo importante es que no se permitió, hasta donde yo recuerdo, no le dejaron entrar el acceso de una persona a un establecimiento, ¿no? Lo que sin duda marca una, una actitud, un comportamiento eh, eh, agresivo, ¿no? Y muy dañino por parte del agente discriminador. Ello debe analizarse, pues justamente en los restaurantes suele existir un control del acceso, especialmente cuando los restaurantes son grandes. Cerramos con Huerta, ¿no? Ya. A ver, Huerta en su tesis titulada tal, este ya está. Ah, ya lo dejé abajo, ¿no? Ya, cerramos entonces, a ver, Campos, yo creo que tienen que cerrar con Huerta, ¿ya? Entonces voy a poner este más arriba. Acá hay una idea suelta, ¿ya? Voy a ponerlo esto, a ver, Huerta Sierra, acá hay una idea importante de los gamers. Vamos a ponerlo casi después de este. Me parece que es por ahí. Campos y Silva, en su tesis titulada La discriminación étnica racial en los consumidores y protección de los derechos de consumidores en la zona de consumo de distrito. Acá este también está bastante cerca. Hacia los consumidores guarda, este es bien parecido al de ustedes. Entonces, este va al último. Hay que buscar hacer algo que se diferencie de esa tesis. ¿Ya? Esa es la que tienen que revisar más, chicos. Ustedes tienen que a esta tesis darle la vuelta, hacerla mejor. Entonces acá Solo tuvo una como objetivo pregunta. general, sí, Sí, quería saber si la tesis se parece demasiado, entonces debe ir al final de los otros antecedentes. yo creo que, o sea, en realidad no hay una regla escrita sobre eso, pero se supone que tú tienes que tener bien mapeado cuál es la tesis que tiene más relación. O sea, cuando yo busco una lógica al escribir, trato de poner primero lo que está más lejos del tema. O sea, hay digamos, una proximidad, pero no calza exactamente. Y te vas acercando, y al final llegas a una que es muy parecida a la tuya, ¿no? Eso es lo que he buscado acá. La primera, por ejemplo, te habla muy abiertamente del derecho a la igualdad y del delito. La segunda te habla de los gamers, de los espacios, ¿no? Y de las interacciones. El tercero ya te habla de el acceso. El cuarto ya es en restaurante. Y el quinto ya es igualita a la tuya, ¿no? Solamente que hay que ver, pues, a qué llegó. Entonces, me parece que hay una lógica.
¿no? Al comienzo más genérico, al final más específico, ¿ya? Eso es Ok, lo que debe doctor. buscarse siempre. En su tesis titulada La discriminación étnica racial en los consumidores y la protección de la edad, tuvo como objetivo general identificar cómo, acá es tilde diacrítica, la discriminación racial étnica hacia los consumidores guarda relación con la defensa de sus derechos en lugares de consumo y de Miraflores, Asimismo, va pegadito, estimados, ¿ya? Se concluye que el agente económico no justifica de manera objetiva o lógica sus datos discriminatorios, pues es imprescindible que conozcamos estos actos, ya que perjudica el derecho a la igualdad. Acá yo lo pondría en otras palabras para que no te parafrasee tanto, ¿no? Porque tampoco se entiende bien, tal como está redactado, entiendo, por la persona originalmente, porque si no, no te arrojaría tanta similitud, ¿no? Asimismo, la tesis incide, ¿no? Que el agresor no logró justificar sus actos discriminatorios. ¿Ya? Ahí. Un dato que aportó esta tesis es que el 53% de los participantes, ¿no? Sostiene que hay racismo en el Perú, ¿no? Lo cual no comprueba nada, porque no creo que hayan investigado un gran número de personas, lo cual asienta que muchas personas le dan relevancia a este tema. Si nadie percibiese que existe discriminación en el Perú, una investigación al respecto no encontraría justificación. No obstante, de esta tesis se debe analizar cuidadosamente su contenido, a efectos que la presente tesis, el presente documento, constituya A, una actualización del tema, y B, un enfoque distinto y más profundo sobre el particular. Sin perjuicio de lo señalado, es preciso resaltar que el detalle que abordará la tesis, la presente investigación, y que no se aprecia en mayor medida en la tesis de Campos y Silva, es que la discriminación se dé por vestimenta, ¿ya? Ok, estimados. Entonces acá lo que vamos a hacer es, acá debería mejorarse el aporte, ¿ya? Yo lo he trabajado un poco en el texto de arriba, entonces yo creo que esta parte de acá, complétenla con lo que hemos puesto arriba, o parafraseen también lo que yo estoy indicando, ¿ya? Yo creo que hasta acá hay una corrección de la segunda característica. Entonces, le voy a pasar este documento a, a ustedes para que puedan hacer la revisión respectiva. Déjame ver aquí. Ya, acá está, voy a guardarla. Vamos a ponerla acá. Machuca. A ver, les paso, voy a ponerla con una pausa y les paso para una nueva verificación. Muy bien, estimados, luego de esta segunda revisión,
ya el documento se encuentra en 22, ¿no? Hemos revisado prácticamente el documento con cabeza fría y en un ratito hemos tenido 3 puntos menos de porcentaje de similitud. Estoy seguro que si ustedes le dan una vuelta a la parte de antecedentes internacionales y mejoran un poquito la redacción de otras citas que estén, digamos, sin concatenación, van a poder dejarlo en 20 y me pasan el documento con ese porcentaje. ¿Ya? Muy bien, chicos, cuídense mucho. Muy buenas noches y gracias por el ejercicio. Listo, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. ¿Ya? Espero su envío. ¿Ah? Chao, chao. Gracias. Cuídense.